Hola a todos, soy Isabel de Armas, viajera con vosotros a este magnífico destino, Nápoles. Si estáis preparando vuestro viaje y tenéis interés en el patrimonio artístico de esta ciudad, aquí tenéis una guía, se dan unas pautas para la visita. Pero aviso, tenéis que disponer de 40 minutos para ver el vídeo. Espero que si es así, os sirva y os guste. En cuanto al patrimonio artístico, hay tantas cosas que ver en el propio centro de Nápoles que me voy a limitar a la ciudad de Nápoles, dando sugerencias y pautas de visita a- a monumentos, dejando fuera lugares tan interesantes como las salidas a Pompeya, Herculano, Costa Amalfitana, Posillipo, Capri, etcétera. Empecemos remontándonos a su historia, porque Nápoles tiene una riqueza histórica, artística y cultural incalculable. Por ella han pasado desde los griegos, romanos, bizantinos, normandos, franceses, la Edad Media, los ostrogodos, los franceses y los españoles, y un breve periodo de dominación austriaca. Y no nos queda más remedio que dar unas pequeñas pinceladas de la historia, de sus orígenes, cuyas huellas nos vamos a encontrar en la visita. Un poco de breve historia, pero también de mitología, tradición y leyenda. Los griegos se asientan en la isla de Ischia en el siglo VIII y en ese mismo siglo colonos huyendo de fenómenos geológicos abandonan la isla y fundan la ciudad de Cumas. Un siglo más tarde, en el siglo VII, fundan la ciudad de Parténope, la antigua Nápoles. En el siglo V, a toda esa zona la bautizarían con el nombre de Neápolis, nueva ciudad, Nápoles. Siempre los griegos han tenido gran culto a la sirena Parténope. La historia de Parténope, tan ligada a la ciudad de Nápoles, es la siguiente. Parténope era originalmente una diosa bellísima que Afrodita la convierte en sirena. Las sirenas eran unos seres temibles que con sus cánticos hacían que los marineros se precipitasen al mar. A la vuelta de la guerra de Troya, en Odiseo, en la literatura romana, Ulises ordena a los marineros que se tapen los oídos con cera y él, para poder llevar el barco, por consejo de la maga Circe, se ata al mástil del barco con los oídos al descubierto. Como los marineros no oyen el cántico, aunque implora que le suelten, no lo hace y consigue llegar a puerto. Entonces es castigada una de las sirenas y le toca en suerte a Parténope, que una vez muerta las olas la lanzan hasta la playa, donde sería enterrada con múltiples honores. En su sepulcro se instaló más adelante un gran templo que poco a poco se iría expandiendo, creándose un pueblo. Finalmente, el lugar donde fue enterrada se transformó en la próspera Nápoles, llamada antiguamente Parténope. Para quien esté interesado en el arte antiguo y en la arqueología, en Nápoles hay una Nápoles subterránea con metros y metros de catacumbas, de las que las más importantes son las catacumbas de San Genaro. Y esto nos da pie para hablar de este personaje, San Genaro, del que vamos a hablar posteriormente porque es el patrón de Nápoles. Para el Imperio Romano, durante la Nápoles romana, las islas que rodean la ciudad de Nápoles eran puntos estratégicos de vigilancia para el imperio. Un hecho destacable en el siglo I, en el año 79 después de Cristo, se produce la erupción del Vesubio, en la que desaparecen Pompeya y Herculano. Y en un repaso rápido por los siglos, en el siglo VI
es cuando se produce el fin del Imperio Romano de Occidente y Nápoles pasa a Bizancio. En el siglo IX se independizará Amalfi. El Museo Arqueológico Nacional es el lugar idóneo para ver las piezas de la Nápoles antigua. Este museo es en sí ya un edificio arquitectónico singular, muy interesante, porque es uno de los palacios más importantes de Nápoles, construido en el siglo XVI. En él se albergan la colección Farnesio, que heredó Isabel de Farnesio, madre de nuestro rey Carlos III, con objetos de Roma y sus alrededores y las gemas de la colección Farnesio. Y luego también ahí están las colecciones pompeyanas, que reúnen las esculturas de mármol, mosaicos, el gabinete secreto, el templo de Isis y la villa de los papiros. A mediados del siglo XX, este edificio, que además había sido anteriormente universidad, pasó sus colecciones de pintura al Museo Nacional de Capodimonte, pasando a ser solamente el Museo Arqueológico Nacional, conservando las colecciones de la antigüedad. Por citar alguna de las piezas más interesantes que hay en el museo de la colección Farnesio, tenemos, por ejemplo, el toro Farnese, el Hércules Farnese y el Atlas Farnese, que está en el Salón de la Meridiana. Hay que destacar también la magnífica colección de mosaicos que proceden de Pompeya, concretamente de la Casa del Fauno. Tenemos la máscara de Pompeya, la batalla de Alejandro contra Darío y otro de los mosaicos más conocidos es el Cave Canem. Uno de los atractivos del museo también es visitar el gabinete secreto, que se creó en el siglo XIX con objetos de tema erótico, que ha estado a lo largo de los años, desde el siglo XIX, por la censura, muchas veces cerrado, sobre todo en el periodo fascista, y la censura perduró hasta 1967. Solamente se podía abrir con un permiso especial, se podía visitar con un permiso especial del Ministerio de Educación, y ya sin ninguna restricción ya está abierto al público desde el año 2000. En este brevísimo recorrido por la historia, pues ya en la Edad Media, en el siglo XII, es el fin del Ducado de Nápoles y la ciudad se incluye en el reino de las dos Sicilias. Y en el siglo XIII empieza la dinastía de los Anjou con Carlos I. Entonces traslada la capital de Palermo a Nápoles. Y ya en el siglo XV empieza la dinastía aragonesa con Alfonso de Aragón, que es el momento del inicio de la época de los virreyes españoles con Gonzalo Fernández de Córdoba. El desarrollo espectacular de Nápoles se produce a partir del siglo XVI, durante el siglo XVII. Entonces, Nápoles era la segunda ciudad de Europa, nada más y nada menos. Era el gran puerto del reino y todo pasaba por el puerto de Nápoles. Hubo entonces una gran expansión económica y demográfica. Los nobles de las provincias se instalaron en la ciudad, eso produjo la construcción de grandes palacios, mucho lujo y al mismo tiempo muchísima miseria y unas condiciones higiénico-sanitarias terribles que han subsistido hasta el siglo XX. Si a comienzos del siglo XVI ya Nápoles tenía 100.000 habitantes, fijaros
que antes de 1656, que es el momento de la Gran Peste, Nápoles tenía más de 350.000 habitantes. El desarrollo inmenso de la ciudad en ese momento. Después de la Gran Peste ya nunca Nápoles volvería a ser la misma. En este plano podemos ver Spaccanapoli, la ciudad vieja, que va desde Forcella hasta más allá de Vía Toledo. Esta parte, para los romanos, esta parte vieja, estaba dividida en tres calles principales. El Decumanus superior, que va de Vía Santissimi Apostoli a Vía Anticaia, menos interesante, y dos partes que no deberíamos perdernos. Una, el Decumanus mayor o Vía Tribunale. Aquí tenemos, que es este plano, aquí tenemos la catedral, aquí muy cerca. También tenemos aquí Vía Duomo, o sea que la catedral está en Vía Duomo, casi esquina a Vía Tribunale, y también la iglesia de Pío Monte de la Misericordia, porque aquí es donde está un magnífico Caravaggio, como vamos a ver más adelante. Y luego, la parte que vamos a recorrer y que no deberíamos perdernos es el Decumanus inferior, o más concretamente Spaccanapoli, donde están la mayoría, las más importantes iglesias de Nápoles. Podemos dejar, una vez que hayamos hecho el recorrido principal, que es el Decumanus inferior, podemos dejar la catedral, el Duomo y la iglesia de Piemonte de la Misericordia cogiendo Vía Tribunale, porque está muy cerca una de otra. Y empezar primero el recorrido por el Decumanus inferior, empezando desde la plaza del Gesù Nuovo, viendo la iglesia del Gesù Nuovo. Enseguida tenemos el magnífico claustro de Santa Chiara con todas sus cerámicas, la iglesia de San Lorenzo Maggiore, el magnífico monasterio de Santo Domenico Maggiore, la iglesia de San Gregorio Armeno, ya que vamos a ir seguramente a la iglesia, a la calle Gregorio Armeno, donde están las tiendas de las figuras napolitanas para belenes. Veremos también en ese recorrido la capilla de San Severo y podemos acabar viendo la magnífica también Basílica de San Paolo Maggiore. Para comenzar uno de los dos recorridos del centro histórico de Nápoles, de los que hemos hablado, Scapanapolis, lo tenemos al lado de Vía Toledo. Vamos a empezar por el principal Scapanapoli, comenzando en la Piazza Bellini o en la Piazza del Gesù Nuovo, y podríamos visitar tanto la iglesia del Gesù Nuovo, que la tenemos aquí, y también otro imprescindible es el claustro del monasterio de Santa Chiara. Seguiríamos avanzando el recorrido hasta llegar a la iglesia de Santo Domenico Maggiore en su espectacular ubicación en lo alto, encima de una gran escalera, Santo Domenico Maggiore, y posteriormente por la vía Nilo. Aquí tenemos la piazzetta del Nilo, donde está la escultura del Nilo. Llegaríamos a la capilla de San Severo para ver el Cristo velado, y avanzaríamos hasta llegar a la calle de los Belenes, a la calle de Gregorio Armeno, pasando antes por la iglesia de San Gregorio Armeno. Una vez vista y recorrida la calle de San Gregorio Armeno, ya podríamos acabar este recorrido en la Basílica de San Lorenzo Mayor. El otro recorrido lo tenemos también muy cerca, es Vía Tribunale. Avanzando por Vía Tribunale vamos a llegar a la iglesia del Pío Monte de la Misericordia, donde está el Caravaggio
del que hemos hablado, y también en una perpendicular, que es vía Duomo, enseguida, casi con vía Tribunale, está el Duomo, otro imprescindible. La ciudad de Nápoles está llena de iglesias, y para ver la importante escuela napolitana de pintura del siglo XVII, tenemos, además de las iglesias, dos lugares idóneos, que son la Certosa de San Martino y el Museo Capodimonte, que veremos más adelante. En Nápoles hay más de 400 iglesias, porque aparte de las órdenes religiosas, la gente opulenta de la ciudad también mandaba construir iglesias. Y entonces tuvieron trabajo los pintores, los artistas napolitanos, sobre todo en el siglo XVII. Esta escuela napolitana se caracteriza por el naturalismo. Es la más naturalista de todas las tres escuelas italianas. La romana, por ejemplo, sigue más la tradición manierista, más clásica, o la veneciana, pues se caracteriza más por la utilización del color. En cambio, en la escuela naturalista, influyó muchísimo, además, la llegada en 1603 de Caravaggio, con su naturalismo y el tenebrismo de sus obras, que dejó una impronta muy grande en todos estos artistas locales, que perduró a lo largo de todo el siglo. Y en cuanto a la temática, pues influyó, además de las experiencias viajeras de estos artistas, el espíritu de la contrarreforma. En Nápoles había una gran devoción a una serie de santos, por ejemplo a San Francisco, los marianos, los milagros, por ejemplo de San Genaro, el patrón de Nápoles, protector de la peste, o la Inmaculada, las apariciones o historias de santos a los que se les tenía y se le tiene mucha devoción, como es el caso de San Gregorio Armeno. Por ejemplo, las pinturas de San Gregorio Armeno en la iglesia de San Gregorio Armeno de Lucas Jordán. Y en cuanto a la temática, podía ser más popular, que serían las apariciones, o más culta, que serían las expresiones místicas. Y había también una temática naturalista, como es en el siglo XVII, como es el bodegón y el paisaje. Pero entre estos artistas había algunos que cultivaban una corriente más naturalista y otros una corriente más clásica. Los artistas que cultivaron más esa corriente naturalista era, por ejemplo, el caso de José Rivera, nuestro José Rivera, que está considerado como napolitano, el españoleto, porque había nacido en Valencia. Matías Preti también, a finales de siglo, es un artista que se le puede considerar también dentro de esta corriente naturalista. Otros, por citar algunos nombres de artistas que cultivan tienen una temática más clásica, es el caso, por ejemplo, de Guido Reni, Domenichino, el francés Simon Bouet, Máximo Stanzione, Cavallino, Andrea Vaccaro, o Lucas Jordán, más conocido por nosotros porque trabajó mucho en España y fue el autor por ejemplo, de la bóveda del Casón del Buen Retiro. Y otros artistas que cultivaron otra temática naturalista, como es el caso del bodegón o el paisaje. En el Museo Capodimonte vamos a poder ver alguna pintura de estos artistas bodegonistas, como es el caso de Recco o Ruopolo, o algún paisaje de Salvator Rosa. El Duomo, edificio gótico, pero que posteriormente en su interior nos encontramos con una iglesia barroca. Su exterior no es demasiado agraciado. En él podemos ver, por ejemplo, el cuadro de Rivera de San Genaro saliendo ileso del horno. San Genaro, patrón de Nápoles,
salió ileso de distintos intentos de martirio. Él vivió en el siglo IV y fue perseguido en tiempos de Diocleciano. En la Capilla del Tesoro se encuentra un busto de plata de San Genaro que contiene el cráneo y sobre todo la sangre de San Genaro en unas cápsulas que se licúan todos los 19 de septiembre. Este santo todos los napolitanos le tienen una gran devoción y esta devoción eh, eh, surge sobre todo en el siglo XVII como el santo principal protector de la peste. Antes o después de visitar el Duomo, tenemos también como imprescindible la iglesia del Pío Monte de la Misericordia. Esta entidad benéfica, que fue fundada a principios del XVII por un grupo de jóvenes nobles napolitanos, tiene una bellísima iglesia barroca. El palacio es obra del arquitecto Francesco Antonio Picchiatti y alberga, además de la iglesia, la gran tela de Caravaggio, las obras de la Misericordia, y también otro cuadro bellísimo que es la liberación de San Pedro de Caracciolo, que aparece aquí abajo. En el palacio, además del palacio y la iglesia, es interesante visitar lo que es el museo, la colección de pintura, que es una de las más importantes colecciones privadas. En su conjunto constituye un gran complejo histórico que ha desarrollado una interesante labor cultural en Nápoles. Uno de los edificios que vamos a visitar al principio de nuestro recorrido por la parte vieja es el convento de Santa Chiara. Es un edificio franciscano y nada más entrar nos va a llamar muchísimo la atención por su belleza el claustro de las Clarisas, erigido en el siglo XIV, pero recubiertas sus columnas y paramentos con cerámicas de mayólica por los hermanos Giuseppe y Donato Massa en el siglo XVIII. Se repartieron el trabajo. Por ejemplo, a Giuseppe le correspondió el recubrimiento de cerámicas en verdes y azules de las columnas y de los bancos. Ha sufrido varias restauraciones, sobre todo después de lo dañado que quedó en la Segunda Guerra Mundial. Levantado este monasterio en estilo gótico provenzal, es uno de los lugares preferidos por la aristocracia napolitana, por ejemplo, sobre todo a la hora de celebrar bodas. Ya que estamos, visitaremos la iglesia donde se conservan los monumentos funerarios del siglo XIV de la familia real angevina, familia Anjou, y también el museo. En el paseo por la parte vieja nos vamos a encontrar con la iglesia de Santo Domenico Maggiore, situada en la plaza del mismo nombre. Es una iglesia del siglo XIII, vamos a ver también en su interior unos arcos apuntados, pero con un revestimiento barroco. Y en cuanto a las obras, las pinturas destacables, por ejemplo, los frescos de la Capilla Brancaccio pintados por Pietro Cavallino o la maravillosa pintura de la Virgen con el Niño de Francesco Solimena. Esta iglesia era muy querida por la nobleza y está situada también en la misma plaza, podemos encontrar al lado del Palacio Carafa. Camino hacia la calle de los Belenes, vía Gregorio Armeno, pasaremos por la iglesia de San Gregorio Armeno, cuyo interior es una iglesia barroca dedicada a
San Gregorio Armeno, patrón de Nápoles. San Gregorio Armeno también fue un obispo iluminador, es el apóstol nacional en Armenia, que fue uno de los introductores del cristianismo allí en este país, y sus reliquias, parte de sus reliquias de Constantinopla pasaron a Nápoles, y en esta ciudad se le tiene muchísima devoción. En la iglesia hay 2 lienzos de la vida de San Gregorio Armeno, San Gregorio arrojado al pozo de Francachano, y también escenas de la vida del convento y de la vida de este santo pintadas por Lucas Jordán. Es muy recomendable ver el interior de esta iglesia. También es interesante el claustro, pero habitualmente suele estar cerrado. Una auténtica sorpresa en este recorrido va a ser la capilla de San Severo. Está situada detrás de la plaza de Santo Domenico Maggiore y es algo misteriosa y muy sorprendente. Fue construida como capilla privada por la familia Sangro a finales del siglo XVI y convertida en mausoleo por el príncipe Sansevero Raimundo de Sangro, un personaje del siglo XVIII polifacético y masón que la reformó y la dejó tal y como la vemos hoy. La iglesia es conocida por su famosa escultura del Cristo velado, pero también hay otras esculturas interesantes como el desengaño o la pudicia veluta, que son también impresionantes. Merece la pena detenerse también en el fresco del techo titulado La gloria del paraíso. En la cripta de la iglesia se pueden ver unas máquinas anatómicas que dan realmente un carácter surrealista a la visita de esta iglesia, de esta capilla, perdón. Subir a una de las colinas de Nápoles, al Vómero, en el funicular, para ver la Certosa de San Martino es bastante aconsejable, porque la Certosa es el edificio más importante del siglo XVII napolitano, por sus dimensiones y por su gran riqueza interior. Fue comenzado a construirse en el siglo XIV y es sobre todo la mayoría de lo que vamos a ver en el interior de la iglesia es barroco. Está llena de mármoles increíbles, altares con estofados, frescos y lienzos de los mejores artistas napolitanos. Por ejemplo, el fresco de la bóveda es del Caballero de Arpino y también de Lanfranco. Lienzos, por ejemplo, de la Última Cena de Massimo Stanzione o la serie en las capillas laterales, la serie de 12 lienzos de profetas y patriarcas de Ribera, o también el lienzo grande de la Comunión de los Apóstoles de Ribera o el lavatorio de los pies de Caracciolo. Es imposible detallar en este tutorial la cantidad de obras de artistas importantísimos que hay en la Certosa. También vamos a visitar los 2 claustros, el museo si hemos elegido un día en el que esté abierto, porque no coincide muchas veces con la apertura de la Certosa, la sacristía, el refectorio, la farmacia, etc. Un brevísimo repaso sobre estos reyes ya en el siglo XVIII. Felipe V, en la Guerra de Sucesión, reconquista el reino de Nápoles y Sicilia y es su tercer hijo, Carlos, hijo de su segunda mujer Isabel de Farnesio, nuestro Carlos III, que en Nápoles se llama Carlos VII, reina en Nápoles hasta que él sucede a su hermano Fernando VI por no tener hijos en el reino de España.
Nunca los reyes borbones fueron al mismo tiempo reyes de España o de Nápoles. En ese periodo, Carlos VII intentó dotar a Nápoles del aspecto que debía tener una corte, y entonces se hizo hincapié en mejorar las edificaciones públicas como el hospicio, y trató de adaptar el palacio virreinal de acuerdo con la moda que imperaba desde la construcción del Palacio de Versalles. También hizo construir otros complejos palaciegos, como el Palacio de Caserta, que es uno de los mayores palacios reales del mundo. Otra de sus aportaciones fue el Teatro de San Carlos para las representaciones de ópera. Le sucedió su hijo Fernando IV de Nápoles, que, por ejemplo, en el caso de Caserta, siguió construyendo el palacio. Sería Francisco II de las dos Sicilias, casado con María Sofía Wistelbach, la hermana de la emperatriz Sisi, Isabel de Austria, la que pondría fin a la dinastía borbónica en Nápoles, ya que, vencido por las tropas de Garibaldi, se vería obligado a entregar sus territorios a Víctor Manuel II. Durante el reinado de Carlos de Borbón, Carlos se dedicó a iniciar la construcción de varios palacios, en algunos casos emulando a Versalles, como es el Palacio de Caserta, o el pabellón de caza, donde más adelante se construiría el palacio en Capodimonte, o la reconstrucción del Palacio Virreinal, que era el Palacio Real en el centro de Nápoles. El Palacio de Capodimonte le encargó la construcción al arquitecto Antonio Medrano, y la continuaría Fernando Fuga en la época de su hijo Fernando IV. Alberga la magnífica colección de pintura de su madre, la reina Isabel de Farnesio, entre otras joyas. Es una de las pinacotecas más importantes del mundo, y por citar algunas obras, pues hay obras de Tiziano, como esta Danae recibiendo a Júpiter convertido en lluvia de oro, o obras del Greco. La colección de Riveras en las salas de Rivera es impresionante. El Caravaggio, que es uno de los dos Caravaggios importantes que hay que ver en Nápoles, obras de Bruegel, y también la colección Borgia con obras de, por ejemplo, Mantegna. También hay que destacar el apartamento histórico, donde se encuentra la Galería de las Porcelanas de la Reina María Amalia, que están consideradas como trabajos únicos y de gran valor. Es un imprescindible el Museo de Capodimonte. Desde la Plaza del Jesús Nuevo, por ejemplo, que ya conocemos, yendo a Vía Toledo, torciendo a la izquierda, podemos llegar a lo que podríamos llamar la Nápoles borbónica y encontrarnos con la Galería Humberto I, con su cubierta de forja y cristal y suelos de mármol, el que alberga muchos cafés, tiendas y restaurantes. O también tenemos la famosa Via Chiaia, la calle más elegante de Nápoles, o cafés míticos como el Café Gambrinus. Enfrente de la Galería Victoria Manuel nos encontramos con el Teatro San Carlo. El Teatro San Carlo, que veremos cuando vayamos a la ópera a ver Simón Boccanegra, fue proyectado en época de Carlos VII, nuestro Carlos III, que encargó la construcción del teatro al arquitecto Giovanni Antonio Mediano. Entonces no tenía el aspecto que tiene ahora, con la tapicería en rojos y dorados, sino azules y dorados, los colores de los Borbones.
El teatro sufrió un incendio y el rey Fernando I le encargó la reconstrucción al arquitecto Antonio Nicolini y después se ha vuelto a restaurar. Después se restauró también después de la Segunda Guerra Mundial, también en pocos meses, y conserva el aspecto que tenía después de esta reconstrucción. Convirtió el teatro a Nápoles en la ciudad musical europea por excelencia, y el administrador del teatro contrató a artistas como Rossini, Donizetti y Verdi para dirigir el teatro, y era el lugar deseado primordial para los muchos directores extranjeros. Hay otros sitios significativos que todavía no hemos nombrado, como el Castelnuovo, desde esta fortaleza desde la que podemos ver una vista espectacular que está en la isla de Megaride, o el Castelnuovo, el barrio de los españoles con la ropa tendida, o al lado de la Certosa de San Martino en el Vómero, el castillo de San Telmo, en el que también podremos contemplar una vista de Nápoles espectacular. Hay tantas cosas que ver que en los días que estemos tendremos que elegir. Esta presentación del patrimonio artístico de la ciudad no debe concluir sin hacer alguna referencia a las últimas obras arquitectónicas de los firmas de estudios de arquitectura más importantes del mundo. Por ejemplo, el Centro Direczionale de Nápoles es obra de Kenzo Tange y es el centro de rascacielos más importante de Italia. O el Metro de Nápoles, por ejemplo, la estación de Toledo de nuestro arquitecto Óscar Tusquets, o la Puerta del Sur del AVE, que enlazará Nápoles con Afrayola, que es una obra póstuma de la arquitecta iraní Zaha Hadid. Aquí tenemos una imagen de la explanada principal del centro, que, como hemos dicho, hay edificios de arquitectos de primer nivel, sobre todo italianos. El centro también ha tenido bastantes críticas por la degradación de sus zonas subterráneas, que tienen poca iluminación, que se han metido ahí personas sin techo, que no está limpio, y que hay también problemas de mantenimiento en las escaleras mecánicas y en esa zona en general. Podemos ver aquí, por ejemplo, la Torre Olivetti de Renzo Piano, las dos torres Enel del estudio de arquitectura de Pica Ciamarra, o la torre del Banco de Nápoles del estudio de Nicola Pagliara. El Metro de Nápoles tiene estaciones realizadas por arquitectos de primera fila, como es el caso de la Estación Toledo, realizado por el arquitecto español Óscar Tusquets. El viajero se ve como sumergido en el océano, está totalmente alicatada de azulejos, y destaca el gran cráter que conecta el hall con el exterior. Y en el caso de la estación Dante, está situada en la histórica Plaza Dante, que fue construida en su momento en el siglo XVIII por Luigi Vanvitelli, el arquitecto de Caserta, y ha sido remodelada por Gae Aulenti, que también ha realizado la estación de metro Dante, en la que el viajero puede contemplar obras de artistas contemporáneos, como es el caso de Cunelis, Pistoletto, etc.
Se ha inaugurado en junio pasado la Puerta del Sur del AVE, que está a 10 kilómetros de Nápoles, que enlaza Nápoles con Afraola, y es obra del arquitecto iraní Zaha Hadid, obra póstuma. Tiene una forma sinuosa y conecta las áreas de pasajeros con puentes y permite acceder a los andenes a través de galerías peatonales. Y otra curiosidad es que en el hotel en el que nos vamos a hospedar, el Hotel Romeo, es obra del arquitecto japonés Kenzo Tange, el arquitecto del Centro Direccionale. Respecto a la ubicación, nosotros estamos aquí en el Hotel Romeo, en la vía Cristoforo Colombo. Hacia la izquierda tenemos el Castel Nuovo y el Teatro San Carlo, la Galería Víctor Emanuel, Vía Chiaia, todo esto está por aquí a la izquierda. Plaza del Plebiscito. Tenemos aquí también Vía Toledo y el Quartieri de los Españoles. Aquí a la izquierda nos aparece una de las colinas, el Vomero, con la Certosa y el Castillo de San Telmo. Y por vía Medina, una vía muy principal, podemos acceder a la parte vieja, al Spacanapoli. Llegamos a la Piazza del Gesù Nuovo para iniciar nuestro recorrido y ver la capilla de San Severo, hacia la vía Gregorio Armeno, la iglesia de San Gregorio Armeno. Más arriba estaría vía Tribunale con vía Duomo, etcétera. Bueno, ha sido un placer haceros esta presentación. Nos vamos a ver muy pronto. Muchas gracias.